Quiero leerles un relato de algo que todos conocemos, pero me sirve para comentarles lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, Hechos capítulo 9, verso 10 en adelante. Vamos a leer algunos versos. Estamos en el relato de la conversión de Saulo de Tarso. Y es un relato bien largo. Yo no quiero leer todo porque la mayoría de ustedes manejan de qué se trata esto. Solo quiero leer párrafos que abordan un poco lo que yo quiero hablarles. Entonces dice desde el verso 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí quiero leer. Yo les sugiero que, si puede, lea todo el capítulo para contextualizar un poco lo que yo les acabo de leer. Pero, a ver, algo me sucedió uno de estos días, no recuerdo por qué, pero vino de pronto la imagen de una situación que viví hace muchos años. Hace muchos años, yo diría más de 20 o 25 años, yo trabajé con músicos, con un ministerio que llamamos Judá, que eran casi 100 músicos. De los vestigios de las ruinas de todo eso, lo único que queda es Esteban, que está por ahí. La Fabi, perdón, que no quise meterte en el lote de los vestigios. Y habían 5 o 6 grupos musicales, y los músicos son complicados, se lo puede decir Manuel. La cosa es que había uno, no voy a dar nombres ni nada para que no genere suspicacia, pero había un músico que era un tipo complicadísimo. Yo no sé si habrá cambiado, pero hace mucho tiempo que no lo veo. Tenía un carácter terrible y era insoportable el tipo. Se lo digo así en buen chileno, era insoportable. Y lo puse en un grupo y puse ahí a una persona como director del grupo, que era un hombre muy paciente, muy mesurado, muy maduro. Porque yo dije, este es el único que lo va a aguantar. Claro, lo aguantó por un tiempo, pero también le colmó la paciencia. Y un día, este director del grupo viene a hablar conmigo, me dice: pastor, no lo aguanto más. Así me dijo: ¿se va él o me voy yo? Y yo digo, ¿qué onda? ¿Qué le digo? O sea, yo no quería perder a ninguno de los dos.
No quería sentirme en la disyuntiva de elegir yo. Entonces siento de Dios de decirle, mira, ¿qué pasaría si para que ese tipo insoportable llegue al cielo, la única forma en que llegue al cielo es que tú lo soportes por todo el viaje? Entonces bajó la cabeza, me dijo, no me diga nada más. Olvídese de lo que le dije. Lo voy a seguir soportando. Después se hicieron buenos amigos, o con el tiempo obviamente tomamos caminos distintos todos. Pero me vino eso porque esos fueron tal vez los años más difíciles que yo viví en relación al trato, porque trabajar, repito, con músicos y casi sin músicos era una cosa muy complicada. Había de todo y tienes que aprender a soportar gente, a sobrellevar gente, a perdonar, a olvidar, a echarte a la espalda que te calumnien, etc. Entonces, en medio de todo eso fue como la culminación de todo eso, esta situación que yo les estoy comentando, que me llevó a tomar una decisión. Yo aquel tiempo, estoy hablando más de 25 años atrás, yo dije, yo decido ser un puente. Decido ser un puente. Yo voy a transformarme en un puente para que todos los que tengan que cruzar, crucen. Y eso me empezó a dar vuelta estos días, como le digo, y de hecho le puse a mi tema hoy, decidí ser un puente. Y luego vino este párrafo, porque este tipo, perdónenme que lo diga así, siendo Saulo de Tarso, no lo quería ni la abuelita. El tipo era perverso, era malo, era un erudito, pero era un criminal. Eso es dicho con las palabras correctas. Por eso Ananías pone reparos cuando es Dios el que le está hablando, hermano. O sea, tienes que ser bien pachorriento para ponerle reparos a Dios si Dios te habla. Si te le abre el techo de la casa en la noche y sabes que Dios te está hablando, ¿qué vas a decir tú? ¿Vas a poner reparo? No, tú vas a decir, sí, Señor, no va. Pero le pone reparo, y la causa, obviamente, radica en que el hombre en cuestión, llamado Saulo de Tarso, no merece, a juicio de ellos, y a juicio tal vez de cualquiera de nosotros, no merece una oportunidad, no merece ningún tipo de consideración por lo malvado que ha sido su trayectoria, y el tipo era requete contra conocido, por eso tenía mala fama. Entonces Ananías le pone todos esos reparos a Dios, y Dios le dice simplemente, ve, porque instrumento escogido me es. Y Ananías tiene que tomar una decisión, y cuando yo leo esto me siento identificado, guardando las proporciones, porque él también tuvo que decidir, tuvo que entender que ese hombre llamado Saulo de Tarso, que sería el apóstol Pablo, necesitaba un puente para cruzar hacia el mundo de los gentiles, porque él estaba metido en el mundo hebreo, en el mundo de la religión, en el judaísmo. Ese era el mundo de él, y ahí había hecho daño, pero incalculable. Pero ahora Dios quería meterlo, porque Pablo fue el apóstol, a los gentiles. Cuando tú lees los evangelios y la historia, te das cuenta que Jesús nunca habló con una persona que no fuera judía. La única persona media judía con la que Jesús habló fue la mujer samaritana, que era de la raíz de los judíos. Pero Jesús nunca habló con gente gentil. Así que el ministerio de Jesús no estaba focalizado en el mundo gentil, sino en el pueblo judío. Y Dios le legó a Pablo la tarea de los gentiles. Los gentiles se le llama a todos los que no eran judíos. O sea, usted y yo somos gentiles. No somos judíos, somos medio jodidos de repente, pero somos gentiles. Levante la mano todos los que se sienten identificados con esa palabra de revelación. Ok. Pero cuando tú lees la Biblia, hermano, y cuando tú miras la vida, te das cuenta que todos necesitamos puentes. ¿A ti ha tenido que soportarte a alguien? Digámoslo de otra manera, déjeme decírselo de otra manera. Todos tenemos gente que no son santos de nuestra devoción, ¿verdad? Algunos que los ungiríamos, pero a pan.
Sí, todos tenemos gente así, que no nos cae bien, que los mascamos pero no los tragamos, ¿verdad? No pongan cara de santo, porque a mí también hay varios que me caen mal. No vinieron hoy, gracias a Dios. Así que tranquile. Pero y he tenido que morderme las ganas, que a veces me los imagino con la cabeza reventada, pero solo me los imagino. Entonces, todos lidiamos con... Porque hay personas que de verdad son insoportables, ¿o no? ¿Sí? Sí, hermano, seamos honestos. Hay gente que es mala, que es dañina, que nos hace daño. Hemos conversado estos días con los pastores, el poco tiempo que hemos tenido, de tantas experiencias dolorosas que tenemos que vivir, porque la gente cuando quiere ser mala, es mala. Y tienes que perdonar, tienes que sobrellevar, y a veces a ese que te pegó 10.000 puñaladas, tienes que ser puente para que cruce. Entonces, por eso les digo yo, sin saber lo que venía, porque estoy hablando de lo que decidí hace más de 25 años atrás, cuando digo yo, voy a hacer un puente, ¿verdad? Y varias veces he querido que el puente se caiga, y se caiga con la gente arriba, pero no pasa nada. Pero entendí, y al leer la Biblia, entendí que todos los hombres que Dios llamó necesitaron un puente. Todos. Dios llamó a Moisés. Moisés era un tipo testarudo, era mitad egipcio, era mitad hebreo, y Dios usó a su suegro, llamado Jetro. Jetro fue el puente que ayudó a Moisés a cruzar, a entender cómo gobernar, cómo guiar a 2,5 millones de personas, cómo ser el líder espiritual de esa gente que eran chismosos, cagüineros, rebeldes, eran chilenos. ¿Cómo? ¿Y quién le ayudó a Moisés? Jetro. Había un muchachito ahí, curioso, llamado Josué, que siempre andaba entre el pueblo y Moisés. ¿Quién fue el puente para Josué? Moisés. Moisés. ¿Quién fue el puente para que Moisés no se cansara? No bajara los brazos. ¿Recuerdan esa historia? Cuando estaban en el valle peleando con las amalecitas. Y habían 2 amigos ahí. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Díganme, ¿quiénes eran? Aarón y Hur. Les ayudaban para que los brazos no se bajaran, porque la instrucción de Dios era que si los brazos de Moisés se bajaban, el pueblo perdía. Si los brazos estaban arriba, el pueblo ganaba. Y como si tú intentas estar un rato largo así con los brazos así, te van a empezar a doler los brazos. Entonces, ahí estaba Aarón y Hur para levantar los brazos. Aarón era hermano de Moisés. Hur era amigo de Moisés. Fueron puentes para que cruzara Moisés esa valla. Y así empiezas a leer, ¿verdad? Dios llamó a David cuando era un muchachito, cuando tenía 13 o 14 años. David tenía que cruzar un puente que demoraría 17 años. Y necesitaba que alguien fuera ese puente, y ese puente fue Samuel, el profeta Samuel. Para que David cruzara y finalmente llegara primero a ser el paladín que derrotaría a Goliat y luego se sentara en el trono de Israel. Y así vamos. ¿Se fija? Cuando tú miras tu vida, hay harta gente a la que tú tienes que agradecer. Aunque nosotros por naturaleza somos mal agradecidos. Pero siento la necesidad de hacerte reflexionar, y me incluyo esta mañana, de no ser mal agradecidos con mucha gente que ha sido puente para que tú cruces. Yo creo que yo estoy donde estoy y soy lo que soy porque alguien me soportó, porque alguien me ayudó, porque alguien me dio una oportunidad y yo la aproveché. Si no, no estaría aquí. Y todos hemos logrado eso gracias a otros. Y todavía, querido hermano, y la palabra de hoy tiene sentido solo si entendemos que lo pasado, pisado, como se dice, pero todavía hacia adelante. Hay mucha gente que necesita cruzar. Cuando yo me paro aquí, lo mismo hace Esteban, Manuel y Félix, nos paramos pensando
en que lo que vamos a decirle de parte de Dios sea un puente para que usted pueda cruzar hacia lo que Dios quiere para su vida. No una idea brillante y usted diga, ¿y qué miércoles hago con todo esto? No, sino que usted diga, por aquí está el camino, me están diciendo cómo puedo cruzar hacia allá. Y eso es lo que toda la gente necesita, queridos hermanos. Puentes. Mire, hace unos 2 o 3 días atrás, hicimos una junta presencial con uno de los grupos de vida. Y yo llegué ahí y había una persona que yo no conocía. Una mujer que estaba invitada, que finalmente era una ingeniera de Argentina, una mujer argentina, ingeniera. Entonces, yo pensé que era cristiana y en realidad no era cristiana. Entonces, de pronto, toda la trivialidad de la conversación tomó un giro. Alguien le preguntó frontalmente a la dama, ¿tú eres cristiana? Y me di cuenta que ella se puso a la defensiva y lo primero que dijo, no, yo soy católica, apostólica. Y yo digo, chuta, ¿cómo quebramos el hielo? Entonces se me ocurrió, le digo, yo también soy católico, le digo. Y me miraron todos así como extrañados. No, porque usted es pastor. Sí, pues soy pastor católico. ¿Y cómo es eso? Sí, la palabra católico significa universal. Y la iglesia universal no es la iglesia católica. La religión universal es el cristianismo, no el catolicismo. Así que nosotros, ellos son católicos apostólicos romanos, nosotros somos católicos apostólicos cristianos. Y se puso a reír y sentí que algo se quebró. Entonces empecé a pensar, estamos haciendo un puente. Y dije yo, pensé en mi corazón y empecé a orar en mi foro interno, Señor, que nadie haga nada estúpido, que no se pongan a hablar contra la religión. Entonces empecé a meterme a tratar de aportar en la conversación, de modo que ella entendiera que nosotros no queríamos convertirla en evangélica, porque es lo primero que mucha gente piensa, esto me quieren hacer canuto. No, sino tratamos de hablarle de modo que entendiera que lo que queríamos era que ella conociera a Dios, y en medio de eso obviamente fluyó una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, y ella empezó a quebrarse. Yo lo sentí, ella empezó a quebrarse, como a desarmarse, pero en el buen sentido. Yo sentí que cada vez poníamos más tablitas en el puente para que ella cruzara. Hasta que finalmente la vi quebrada, y una hermana que estaba ahí, la pastora Yolanda, le hace la pregunta clave, le dice, ¿tú recibiste a Jesús como Salvador de tu vida? Y ahí ya se desarmó. Entonces ella dijo, déjanos orar por ti, no nada más. Entonces la agarramos, empezamos a orar, y ahí le dijeron algunas cosas más que Dios estaba revelando. Y antes de que termináramos todo, la pastora Yolanda vuelve a preguntarle, le dice, ya no le pregunta, le dice directamente, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y ella dice, sí. ¿Qué significa eso? Terminamos el puente. Pero a veces a los canutos nos pican las manos por enrostrarle a la gente su religiosidad, y a veces nosotros somos más religiosos que ellos, hermanos. Nosotros nos reímos porque la gente va a lo vasco o hace tipo de cosas como esas, y nosotros hacemos cosas similares. A veces entre que los canutos van a la iglesia, y no son ustedes, no, mucha gente que va a la iglesia porque para calmarse la conciencia. Religión. Entonces no es nuestra tarea refregarle el catolicismo o lo que sea a nadie en la cara, porque la gente no necesita más religión que ya toda la basura que tenemos. La gente necesita a Dios. Amén. Y el puente que nosotros construimos no se llama evangelio o evangélico. No. La Biblia dice que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que nuestra tarea es llevar a la gente hacia Dios. Un erudito llamado Nicodemo vino de noche, léalo en el capítulo 3 de Juan, a hablar con Jesús porque él sabe que tiene una necesidad,
pero su orgullo es más grande, entonces no quiere reconocer, no quiere que lo vean hablando con ese tipo. Va de noche y le dice de frentón: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no viniera de parte de Dios. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice: si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. No le dice que no puede entrar, le dice cómo puede entrar. Y ahí el razonamiento de Nicodemo entra en jaque. Él dice: ¿cómo hago yo, siendo viejo, para entrar otra vez en el vientre de mi madre? No puedo, eso no se puede, eso es imposible. Eso lo ves en el capítulo 3 de Juan. Tienes que saltarte hasta el capítulo 19 de Juan para encontrar otra vez a Nicodemo, porque esa conversación del capítulo 3 no termina. La ves ahí y queda inconclusa. Y luego, en el capítulo 19-20, tú ves a Nicodemo en el tema de la sepultura del Señor, reconocido con José de Arimatea como un discípulo de Cristo. Significa que en algún trámite entre el capítulo 3 y el 20 de Juan, que proporcionalmente hay como 2 años o 3 años de espacio, el tiempo que se demoró en cruzar el puente. Pero Jesús entendió: yo no tengo que condenar a este tipo, no tengo que condenarlo porque pese a ser un erudito o un líder espiritual del pueblo, no tiene idea para dónde va la micro. Yo tengo que ser un puente, porque en algún momento este viejito va a cruzar para el otro lado. Y cruzó. ¿Me está siguiendo? Tú no te puedes sentar con alguien que no conoce a Dios, o con alguien que está mal, que necesita ayuda, que se mandó una embarrada, y pensar que en una conversación tú vas a cambiar la vida de esa persona o vas a lograr hacerlo entender. Tú tienes que construir puentes, porque le va a tomar tiempo a esa persona, por cabeza dura que sea, le va a tomar tiempo entender lo que tiene que entender, y tú tienes que entender que la persona que va a cambiar a esa persona no eres tú, es Dios. Pero tú tienes que hacer lo tuyo. ¿Qué es eso? Ser puente. La transformación, el convencimiento, la convicción no es tarea nuestra. El Espíritu, recuerda lo que dijo el Señor, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio. Él les hará saber, Él convencerá de pecado. ¿Cuántos quieren ser puentes? Ahora, también quiero decirle otra cosa. No importa que usted no quiera, Dios quiere. Esto es de prepo. Así que cuestiónate. Tus conversaciones, tus intervenciones con personas que no conocen a Dios, con la gente difícil, con aquellos que son insoportables, cuestiónate cómo has actuado, lo que has hecho, lo que has dicho, porque tal vez mucho de lo que has hecho y has dicho, hemos hecho y hemos dicho, no ha colaborado para construir puentes, sino para poner obstáculos. Entonces mucha gente no llega a Dios porque le hemos puesto una cantidad de obstáculos impresionantes. ¿Sí? En el nombre de Dios, y eso ha sido la peor estupidez, lo más terrible, que hemos usado el nombre de Dios para ponerle trabas a los homosexuales, a las lesbianas, a la gente que necesita a Dios. Hemos hecho una burrada impidiendo que la gente crea o vea que pueden acercarse a Dios, porque el Señor sigue diciendo: ven tal como estás. Y nosotros queremos que vengan con alas y aureolas, y el Señor sigue diciendo: ven tal como estás. Entonces, o está equivocado el Señor, o está equivocada la palabra, o estamos equivocados nosotros. Amén. Una persona que está desesperada, que está confundida, que está desorientada, necesita que tú le refriegues eso, que le diga: oye, córtala. Eso necesita una persona que se cayó. Necesita que tú le digas: oye, pero ¿cómo tan tonto? O necesita que alguien le levante y si tiene una herida le ayude a curarla. ¿Qué necesita? El pastor Pedro dijo aquí algo recién. Sí, él dijo: si enfrentas dolor o algo así, te va a doler. Te va a doler.
Entonces, cualquiera que se pegue un porrazo le va a doler. Entonces no necesita que alguien te diga, pero ¿cómo tan tonto? ¿Pero cómo no te fijas? ¿Eso necesita? No. Si te caes, que necesitas a alguien que te ayude a levantarte. Pero por sorpresivo que nos parezca, no siempre le tendemos la mano a los que caen. A veces nos burlamos, a veces nuestras acciones dejan mucho que desear con personas que en realidad necesitan un puente para cruzar. Entonces tal vez mucha gente con la que tú te codeas en el trabajo, en tu familia. A ver, hagamos un análisis rápido. ¿Hay personas en tu familia difíciles de aguantar? Yo diría que ahí es donde más hay gente difícil de aguantar. ¿Necesitarán puentes esas personas? ¿O el exceso de confianza nos ha hecho una mala jugada? Y por el exceso de confianza, nosotros entramos a una casa. Yo recuerdo, Canuto, haber escuchado esto, no, se han ido todos al infierno, están todos condenados, son todos unos mundanos. O sea, eso necesita, esa basura necesita la gente. No. Entonces, en el mundo de tu campo laboral, ¿hay gente odiosa? ¿Algún jefecito o jefecita que has orado y has dicho, Señor, te lo lleva o te lo envío? ¿Sí? ¿Qué necesita esa persona? ¿Que lo refriegues por el mismo infierno o que seas un puente? Algunos están pensando, ¿a qué vine hoy día? No tenían que haber venido hoy día. Yo sentí la necesidad de hablarles de esto por alguna razón que ustedes sabrán. Yo sé dónde me apretan los zapatos a mí, no sé dónde le aprieta el zapato a usted. Pero hemos hablado, hermano, escúcheme, hemos hablado que el tiempo que viene es un tiempo de restauración. Acaba de darnos una palabra el pastor Pedro. He hablado con muchos de ustedes y me han corroborado eso. Y yo les he dicho, hermanos, este tiempo será un tiempo de restaurar gente que está lejos, alejada de Dios, alejada de la iglesia, sin conocer a Dios. Toda esa gente, toda esa gama impresionante de gente necesita puentes. Amén. Puente. Abraza al que tiene al lado y dile, yo necesito un puente. ¿Cuántas esposas necesitan de tanto en tanto que el marido sea un puente? Y cuando pase por el puente zapatee bien zapateado. Por si acaso. ¿Cuántas esposas necesitan que sus maridos, cuántos maridos necesitan que sus esposas sean un puente? Están todos aguachaditos los maridos. Son un pan de Dios, los pocos que habemos acá. ¿Cuántos padres necesitan que sus hijos a veces sean puentes? ¿Hay algún hijo acá? Todos levanten las manos, todos somos hijos. ¿Cuántos hijos necesitan que sus padres sean puentes? Estamos hablando, hermano, de una cuestión con la que tú te vas a tropezar todos los días y muchas veces. Y yo quiero pedirte que tengas una capacidad de analizar esto, de atender a esto, de mirar lo que vives en tu día a día con otros ojos, porque lo que puede que esté pasando simplemente no es que esté Dios poniéndote a prueba diciendo aguántalo, sino que míralo con otros ojos. Es Dios está pidiéndote que sea un puente porque todavía no termina de pasar, porque todavía no termina de entender, porque todavía no termina de perdonar, porque no termina de conocer. Amén.
Entonces no juzgues a nadie en función de cuánto tú conoces a Dios, porque mucha gente no conoce ni la mitad de lo que tú conoces. Entonces, no puedes leer la Biblia sin darte cuenta que ahí hay gente que fue puente, que tuvo que soportar cosas, que tuvo que perdonar, que tuvo que olvidar, que tuvo que sobrellevar, que también soportó gente insoportable, que gente mala, gente, como la historia que les acabo de leer. Cuando tú lees, y si tiene tiempo y si tiene espacio, lea la historia del apóstol Pablo. Y va a darse cuenta el cambio tan extraordinario que ese hombre experimentó, tan radical, y va a descubrir puentes que ayudaron a que Pablo llegara ahí. Este es el primer puente. Ananías fue el primer puente, tal vez el más difícil de todos. Pero estaba Bernabé, estaba Silas, había gente en el absoluto anonimato que fueron puentes para decir: a este lo vamos a aguantar, le vamos a creer, lo vamos a aceptar, le vamos a dar un espacio, le vamos a dar un lugar, lo vamos a cobijar, lo vamos a amar como amamos al resto, lo vamos a respetar, y que con el tiempo lo vamos a reconocer, vamos a reconocerlo como nuestra autoridad, porque así fue. Finalmente Pablo fue la máxima autoridad en el mundo gentil de parte de Dios, y llegó ahí no porque era bonito ni por nada, es que Dios hizo su parte y los puentes hicieron el resto. Amén. Tú no vas a llegar a ningún lado como el llanero solitario. No vas a llegar a ninguna parte. Mejores, dice la Biblia, mejores son dos que uno. ¿De qué está hablando el profeta? Mejores son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levantará. ¿No está hablando de un puente? ¿Cuántos de ustedes, voy terminando, cuántos de ustedes, queridos hermanos, han vivido experiencias en donde se han sentido solos o solas, han necesitado a alguien que les ayude, que les levante, que les dé una palabra certera o atinada, y no lo han tenido? A ver, ¿qué te ha faltado allí? Un puente. Amén. Entonces tenemos un doble desafío. Primero, tener el valor de cruzar por los puentes que Dios nos pone, porque a veces somos demasiado selectivos, entonces no nos gusta. Hay personas que nos dicen cosas de parte de Dios o cosas correctas y no nos gusta. Somos medio selectivos, como digo, medio exquisitos, y rechazamos la palabra que Dios nos da muchas veces, o la instrucción, o la exhortación. Entonces rechazamos un puente que Dios nos da. Y decimos después: pero Dios, tú no te preocupas de mí, tú no me ayudas. Y no es así. Déjeme decirle honestamente que Dios nos ha enviado hartos puentes, y muchos de esos nosotros los hemos rechazado. Yo siempre les cuento una historia de un evangélico de estos espirituales, y vivía en un pueblo que empezó a ser golpeado por un temporal muy fuerte. Los mentirólogos dijeron que la cosa venía mal, entonces empezaron a evacuar, pero él no quiso. El argumento de él no quiso, porque él dijo: a mi Dios, yo soy un hombre de Dios, a mi Dios me va a cuidar. Ok, empezó a ponerse la cosa más grave. Ya la inundación se elevó a un par de metros. En un bote empezaron a sacar la gente, y fueron donde el hombre y dijo: no, yo soy un hombre de Dios, a mi Dios me va a salvar. Ya el agua llegaba a los techos, que ya ni siquiera un bote podía sacar. Entonces un helicóptero empezó a peinar en la zona para sacar los pocos que quedaban, y estaba el canuto arriba del techo. Le dijeron: señor, vamos a sacarlo porque la cosa viene mal. No, dijo: a mí Dios me va a librar.
Se ahogó. Se murió, se fue al cielo y llegó a reclamar. Esto es una especulación, obviamente. Llegó al cielo a reclamarle a Dios: Señor, yo fui un hombre de fe y me mantuve y dije que tú me ibas a salvar. Y fue un agente, fue un bote, fue un helicóptero. Y yo me mantuve y tú no me salvaste. Y Dios le dice: te mandé un bote, te mandé un helicóptero, te mandé un camión. ¿Qué más quería? Y esto que es chistoso revela que tú y yo muchas veces rechazamos los puentes que Dios nos pone. Así que lo primero es aprender a cruzar los puentes que Dios te está poniendo. Y eso te va a ayudar a entender cuándo tú puedes ser un puente para otros. ¿Cuántos quieren ser puentes? Extraordinario. Entonces la palabra era lo que necesitábamos. Amén. ¿Van a haber problemas? ¿Va a haber luchas? Claro, mire a Ananías. ¿Qué es lo primero que Ananías hace? No es lo primero que yo les decía, no es él decir, ok, lo que tú me digas, Señor. No es eso lo que él hace. Él pone reparo y dice: pero ¿cómo si este tipo tiene fama de ser un criminal? O sea, lo primero que tú íbamos a hacer es poner peros. Pero ¿cómo? Si no lo merecen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese ¿hasta cuándo? Tiene eco. Tienes que escuchar a Dios cuando te dice a ti: ¿hasta cuándo? Entonces, vamos a tener, no va a ser fácil muchas veces, y por eso les ilustré con esta historia de lo que viví con los músicos, porque muchas cosas no son fáciles. Soportar gente difícil es fácil, es difícil. Perdonar gente mala es fácil, no. Sobrellevar esa gente que no la aguanta ni la sombra no es fácil. Pero alguien tiene que ser el puente para que esas personas crucen. Amén. Ok, ponga sus manos en su corazón, por favor. Haga una oración conmigo. Ya terminé. Haga una oración conmigo. Diga conmigo: amado Dios, quiero ser honesto en reconocer que he fallado en cruzar los puentes que has puesto frente a mí. Pero también he fallado en ser yo un puente para gente que necesita cruzar. Ayúdame, dame la fuerza, la determinación, la humildad, la inteligencia, la sabiduría para estar dispuesto cada vez que se necesite, cada vez que alguien necesite que yo le ayude a cruzar al otro lado. Ayúdame, Señor, de todo corazón lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.